Ahora sí, vamos a leer el capítulo 3 de Daniel, los primeros 7 versículos. Dice así. El rey Nabucodonosor mandó hacer una estatua de oro de 27 metros de alto por 2 metros y medio de ancho y mandó que lo colocaran en los llanos de Dura, en la provincia de Babilonia. Luego les ordenó a los sátrapas, prefectos, gobernadores, consejeros, tesoreros, jueces, magistrados y demás oficiales de las provincias que asistieran a la dedicación de la estatua que había mandado erigir. Para celebrar tal dedicación, los sátrapas, prefectos, gobernadores, consejeros, tesoreros, jueces, magistrados y demás oficiales de la provincia se reunieron ante la estatua. Entonces, los heraldos proclamaron a voz en cuello: a ustedes, pueblos, naciones y gente de toda lengua, se les ordena lo siguiente. Tan pronto como escuchen la música de trompetas, flautas, cítaras, liras, arpas, zampoñas y otros instrumentos musicales, deberán inclinarse y adorar la estatua de oro que el rey Nabucodonosor le erigir. Ay, ese verbo siempre me apesta. Todo el que no se incline ante ella ni la adore será arrojado de inmediato a un horno en llamas. Ante tal amenaza, tan pronto como se escuchó la música de todos esos instrumentos musicales, todos los pueblos y naciones y gente de toda lengua se inclinaron y adoraron la estatua de oro que el rey había mandado erigir. Amados, vamos a hacer el primer paso. Vamos a buscar 7. palabras repetidas. Estatua de oro está repetida. Bueno, Estatua sí. de oro. Okay. Voy a señalarla acá en el versículo 1. Uno está en el 2, en el 3. En el 2. Ah, sí, la estatua. Y en el 3. Aquí está. También está en el 5 y también en el 7. Y adorar, dicen, deben Ajá, inclinar y aquí, en la estatua de oro, en el 5. Y en el vamos a 7. ver acá en el 7. Gobernadores también. Sí. Gobernadores está en el 2 y en el 3. Vamos a marcar a estos grupos como personajes de una Ajá, vez. ¿Qué les gobernadores. parece? Vamos a, Ajá. entonces, sátrapas. Ujú. Sátrapas lo tenemos acá, lo tenemos también acá en el 3 y nada más, ¿verdad? Ok. Solamente en 2, sí. En el 2, 2, ¿verdad? Ok. Ajá. Entonces vamos a ver los grupos de personas. Tenemos después de los sátrapas, tenemos los prefectos, Prefectos, los gobernadores, gobernadores, los consejeros, acá, los tesoreros, consejeros, ok, consejeros por aquí, consejeros por acá. tesoreros, jueces sátrapas. La Era palabra toda mandó, y magistrados. la palabra mandó se repite 2 veces en el 1 y luego en Ajá, el 2 aparece, pienso yo, un sinónimo que es ordenó. Ajá. ujú, muy bien. En el 1 tenemos entonces mandó Mandó y dos aquí veces. en el 2, Tenemos ordenó en el 2. ok. Y también, si vamos a hacerlo como iguales, en el 5 está mandó y en el Sí, 7 también. En dos partes dice ha ajá. mandado o había mandado. Sí, En, en el 5 en está mandado. que, en el 5. Ha mandado a erigir. Ahí Mandado. está también la palabra mandado. Ah, mandado. Ay, 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 claro que sí. Claro que sí. Y en el último también. Y en el Ha 7 mandado. también. Había Hasta el mandado. final del Aquí. 7. ¿No? Voy a poner la letra en blanco.
A ver si estoy bien. ¿Se me fue alguno? Vamos a ver. Mandado. Era bien mandoncito este No Reivers. está bien. Dos ordenados. Ajá. No sugería. 5 y en el 5. Peculiar es que en el 2 y en el 7 la palabra mandado en ambos casos está seguido por erigir. Elegir. Mandado a erigir, así como enfatizando. Ajá. Ajá, sí, es de especial atención. Y la Voy a... palabra era. Había mandado a elegir. Ok. Exacto, lo agarré todo. Debería venir 3 veces. Aquí está otro. Muy bien. Mandó a hacer, que está en el 1, en el 1, mandó a hacer. No sería Ajá. entonces también como mandó a elegir, porque esa respecto a la estatua también, Sí, sí. ¿verdad? Sería Vamos a correcto ahí. hacerle el mismo tratamiento. Lo vamos a marcar. Que mandó a hacer. Y mandó que colocaran. Ah, también. Este también. Instrumentos también, instrumentos musicales. Está Ok, vamos entonces a marcar en estos. el 5 y en el 7. Karencita, ¿cómo está? Bienvenida. Estamos todavía en el paso 1 buscando repeticiones, palabras repetidas. Entonces, si ves alguna que se nos haya pasado, Música. pues bienvenida. Tenemos jueces acá y acá también. Voy a marcar los personajes que nos faltaban. Ajá. ¿Recuerdan de esta lista? Tenemos magistrados también y demás oficiales, Y ¿verdad? oficiales también. Y demás oficiales porque está así igualito en el 3 y en el 2. Cierto, sí. Ajá, demás Ok, oficiales. muy bien. Hay otras palabras repetidas. Me dijeron Música. música. Ujú. Instrumentos musicales sería ahí música, sí. Sí, Música sí, también. En el 5 y en el música. 7. En el 5 y en el 7 están instrumentos musicales. Y Ajá, música también. Pero tienes música, razón. música no está, entonces está en Y nosotros. también en el 7 está música también. Sí, En el tan 5 y en el pronto se 7. escuchó la música y creo que no hay, o sea, solo hay una mención de los instrumentos, ¿verdad? Solamente se menciona una vez. Trompetas, flautas, cítaros, liras, Los arpas, instrumentos zampoñas. solamente una vez. Sí, pero Ujú. instrumentos musicales y música, ¿verdad? Tiene que ser Ajá, como Eh, sonido. sí. Ajá. ¿Y dónde estaban los instrumentos musicales? En el Ah, aquí. 5, El 7 dice, Ajá, de en el todos esos 5. instrumentos musicales, en el 5 y en el 7 está. sí, Instrumentos está dos musicales. veces. Correcto. Casi me pica, sí tienes razón. Ahora sí. En Ve, el Y por la 4 eso es también mejor. dice ordena lo sí, siguiente. sí. ¿Qué cosa? Ah, en el 4. Sí, antes de empezar el 5 dice Sí, ordena lo siguiente. O sea, hablando de la palabra ordenar. Sí, ahí. sí. Es cierto. Lo voy a poner en azul con letra blanca, porque son sinónimos. Ujú. Mandó, Por ejemplo, ordenó. en el 5 aparece la palabra inclinarse. Luego en el 6 aparece incline. Y en el Sí, Ajá, 7 aparece claro. inclinaron. Ujú. O sea, eso. el tema de la posición ahí, Inclinar y bien, adorar, que son los dos verbos que Inclinar, vienen juntos, incline, ¿verdad? inclinar. sí. Ajá. Siempre vienen uno al lado del otro o muy cerca. Ajá. Muy cerca, sí, porque está. Ni incline ni le adore, ni incline ni le Sí, adore, sí. y se Ajá, inclinaron y también. adoraron. Ajá. Exacto. Sí. Ok, Ajá. muy bien. Pues yo creo que tenemos Y las palabras. como personajes también gente de toda lengua en el 7. Muy bien. Voy a poner pueblos, naciones y gente de toda lengua, como si Ajá, fuera un, un en solo. Costa Rica decimos un rejuntado, uno solo. Ok, Ajá. ¿ves?
Aunque ustedes no lo crean, este es el único espacio cada 15 días que puedo decir pachucadas. Ya lo tico, Está muy ¿ah? bien portado. Así. Ok, entonces agarramos ese solo como un grupo, pueblos, naciones y gente de toda lengua. Eso es, ajá, Ese es Ujú. un personaje. El otro un personaje personaje. que es el personaje, ¿verdad? Ajá. El rey Nabucodonosor, que es el Ajá. que hace todas estas Está órdenes. en el 1 y en el 7. Ah, En, Ajá, sí, tienes razón, en en el el, 1 y en el Es cierto. 7. en el 5 y en el 7. Ah, no, el 5 también. El rey Nabucodonosor ha mandado elegir en el 5, Al final del 5, sí. al final del 5 Ajá, bueno, aquí, el uno, Y el al cinco final y el del 7. y al ok, final del perfecto. Entonces tenemos al rey Nabucodonosor. Otro detalle que aunque es un lugar, lo vamos a tomar como si fuera un personaje, es que nos dice el nombre del lugar donde está, ¿verdad? Ajá, De los bien, llanos de Dura. ajá, eso de Mm, base. Ujú. Y Se ya tenemos los usaron otros personajes, que son en la provincia sátrapas. de Babilonia. Ajá, sí, nos da la ubicación. Voy a ponerle entre paréntesis. Ok, y tenemos los otros personajes, sátrapas, prefectos, gobernadores, consejeros, tesoreros, jueces, magistrados y demás oficiales. O sea, la burocracia entera en la fiesta, en esta fiesta. Pues Todos los altos. pienso, todos los altos y los más bajos también. También. Tenemos ya los personajes también ubicados, pero falta un personaje. el rey, no, con los Vamos a ver si los pueden encontrar. A ver. está bien. La estatua. Bueno, la estatua de verdad es Ajá. el personaje también, ¿no? Pero ese es el personaje, sí, está todo. Bueno, yo Ujú. creí que nos ibas a poner a leer hasta el 19 o 18, copiando el anterior. Y claro, estatua se sigue repitiendo hasta ese 18 y 19, enorme Ujú. cantidad de veces, sí. Ok, entonces estatua ya está, ¿verdad? Sí, Sí, estatua, y estatua está en el 2 y está en el... En el 1, en el 2, en el 5 y en el 7. Ajá. ajá, exacto. Ya la Ujú. habían puesto, ¿no? Sí, los tenemos una, Están dos, acá. tres, cuatro, cinco repeticiones. Correcto. Oiga, Pero aunque es un pésimo invitado de la historia, sí, el horno está metido ahí. el horno, ajá, sí. En Qué un forma de horno. animar una fiesta, ¿verdad? Sí. Qué belleza. Sí, pero faltaba otro personaje, además del horno. Mm. Mm. La verdad que mis sac no están todavía por ahí, ¿no? ¿Verdad? Vamos a ver. Sí. Los heraldos. Exactamente, los ¿Quién? heraldos. Aquí en el 4. Correcto. Entonces los heraldos proclamaron a voz en cuello. Estas eran la voz, por decirlo así, oficial del rey. Cuando el rey dice empieza la fiesta, entonces los heraldos anuncian, ok, estemos listos, ya va a empezar. Esa es el personaje que nos faltaba. Ujú. Muy bien. No, pues vamos entonces con el paso 3. El paso más interesante para mí siempre. Entre más preguntas les hagamos al texto, más vamos a sacar. ¿Cuál es la función de los sátrapas y los prefectos? Ok. Vamos a ¿Por qué poner. necesitaba a Nabucodonosor mandar a hacer una estatua? ¿Y Qué por buena qué tan pregunta. específico con sus 27 metros de alto por 2 de metros y Ok. medio de ancho? ¿Y por qué Oiga, tan eso. específicas las Las medidas. medidas? Y con Ujú. respecto a lo de la estatua era de un dios o era de él mismo, la estatua que iban a adorar, bueno, esta, a la que todos... Aquí tenemos la pregunta del texto y vamos a hablar de las posibilidades. Ok. Ujú. Hay debate.
¿Y por qué la colocaron en los llanos de Durán? Esa es buena pregunta. Muy buena. Algunos comentaristas dicen que pudo haber sido un obelisco. Sí. Donde está puesta. Ajá. No, No es una pregunta que surge de allí, pero yo la tengo, así es que te la voy a hacer. Nabucodonosor. ¿Hubo otro rey a través de el Antiguo Testamento con ese mismo nombre? ¿O Ah, ok. aparece? Lo pongo entonces en la 3. Ajá, lo podrías poner, por favor. Ok. Muchas gracias. Sí. ¿Y por qué sí? ¿Por qué una estatua de él? Ujú. Mike, sí, que Omar Sí, mi hermano, dígame. ¿el castigo de el horno en llamas tiene algún significado o es un simple castigo o si representa algo diferente? Ujú. Sí. Está miedo, ¿verdad? Que lo invita a uno a Nabucodonosor a la fiesta. ¿Por qué Nabucodonosor tuvo que llegar a ordenar a los sátrapas, prefectos, ¿verdad? Que asistieran a la dedicación? Se supone que eran fieles a él, ¿verdad? Que iban a hacerlo de por sí. Yo imagino que la ordenanza fue acompañada de la amenaza del horno. Se nota que no tenía mucha gente fiel. ¿Y quiénes eran esos oficiales de las otras provincias? Ah, ok, voy a poner aquí oficiales. Vamos a hablar también de, al menos una forma rapidita, de los personajes solamente. O sea, los jueces, magistrados y al menos cuál era la función de los que podemos determinar, ¿verdad? Hay otros que sí no Sí, podemos. porque dice, y demás oficiales de las provincias se reunieron ante la estatua. ¿Dónde Sí. cogí? Ah. No sé si una buena pregunta en el versículo 4 es ¿por qué convoca a todos los pueblos, naciones y gente de toda lengua? Ujú. Sí, por favor. Ujú. O es un Me pueblo da ahí, esa ciudad curiosidad. es cosmopolita o, o lo hace el mandato, lo extiende a todos los pueblos que le pertenecen o bajo la autoridad, que están bajo la autoridad de ellos. Es una pregunta que tenía. O es por eso, porque son muchas personas de muchas naciones que están allí, lenguas, o es que Ujú. lo está haciendo ajá. Y con respecto a eso, ahora estamos oyendo una canción muy interesante, muy linda de yo que sigo a Marcos Vidal, que él dice, al oír el son, al oír la voz. Ese es cuando sonaba el sonido ¿será que muchas veces o era solo para la inauguración? Que repetidamente la gente cuando escuchaba eso tenía que postrarse. Esta es una buena pregunta. Voy a ponerlo acá. ¿Y Eh, por qué especificaban tan enfáticamente Enfáticamente. las trompetas, flautas y ok, otros instrumentos? ok. Voy a poner sobre Ahí otros instrumentos musicales y tan Ujú. pronto como escuchen la música, voy a aclarar la pregunta de la hermana Aleida, para que no se me olvide. Ujú. La música siempre ha sido parte de la corte real, Sí, pero en todo ¿por lado. qué tan específicamente de esos instrumentos? Ujú. Sí. Porque con respecto a lo del rey Nabucodonosor, no solo a él, sino al resto, ¿a cuántos reyes sobrevivió Daniel? O sea, ¿cuántas gentes estuvieron reinando sobre él? O eso es una pregunta para el final del libro. Sí, esta es una Mejor muy buena para el final del libro, pero podemos aquí poner un poner, numerito allí nada más para poner un buscar. numerito, sí. Ok, gracias. ¿A cuántos locos sobrevivió?
ese pobre hombre. Por qué el rey tuvo que acudir a la amenaza? Ya me la quité. A la amenaza, A la ¿verdad? amenaza Para poder conseguir lo que quería. para que se inclinaran Ok. delante de la estatua. Ok, muy bien. Es bueno. Siguiendo con eso que hiciste el comentario de la locura de algunos de estos poderosos, tan pronto se olvidó de lo que veníamos hablando en el capítulo anterior, que se postró delante de Daniel y le dijo que el Dios de Daniel era el Dios de todos los dioses y ¿verdad? Tan pronto se olvidó, no sé, tal vez pasaron muchísimos años entre una y otra, pero de veras, o no lo hizo en serio este Nabucodonosor, lo que dijo de Dios, o no se extrañó y pronto estuvo para, para olvidarse de eso. Ahí podrías ponerlo, a ver si nos podrías ayudar. Voy a poner esta pregunta aquí al puro Como, inicio del 3, okay. porque esa transición es muy rara. Acaba de saber cuál es el significado de su sueño y ahora viene con algo así, ¿no? Terminó allá alabando al Señor y aquí acto seguido se hace una estatua. Exacto, sí. Como diría Pablo, le hace falta un espejo porque se fijó, se dio cuenta quién era y cómo era, pero una vez que se fue, se olvidó. Sí, ¿No? tenía Ay, fuerte problema de memoria o Se de le conciencia. chispoteó, se le chispoteó. Sí, sí, casi nada. Aquí en un comentario dice que al construir la estatua demostró que la devoción del Dios de Daniel había sido breve. No tenía ni obediencia ni a Dios, que era el autor del sueño. ¿eso qué es? Una Biblia de Pu- pu- estudio. Un Pues, comentario de una Es Biblia, un sí. comentario de una Es lo que uno concluye, ¿verdad? Cuando ve de un ujú, capítulo a otro un comportamiento tan radicalmente opuesto. ujú, ujú. Sería que se tomó en serio eso de que él era la cabeza de oro y por eso se mandó a hacer una estatua de oro y le puso ese peso allí, tal vez, ¿verdad? Se entusiasmó. Se entusiasmó, dijo, qué buena idea. Yo Qué perdí un buena poquito de idea. sangre. Sí, ok. Se me seca la garganta. Si alguien tiene alguno ahí en el 7 o... No, en el 7 no, está muy claro. En el 8. Y en el 8 los voy a dejar en suspenso para ver en 15. Ujú. Ok. Pues si no, entonces vamos a hablar un poco de las preguntas y vamos a pensar después juntos en aplicaciones. Y cuando pensamos en aplicaciones, quiero incorporar algo a nuestro estudio que digan una palabra, puede estar en el texto o no, que resuma todo lo que hemos estudiado, con una sola palabra. Pero eso es en el paso 4, ¿sí? Vamos entonces con el 3. Las preguntas acerca del rey Nabucodonosor. Bueno, como dice don Omar, este es el único rey que recibió una revelación tan alta que podría entenderse a sí mismo y también entender al Señor. Lo que sí podemos notar en la música del pasaje, ¿no? O en el tono del pasaje, es que cesaron sus pesadillas temporalmente, pero vemos que él tiene un plan aquí para ejecutar la visión a su manera, por decirlo de alguna forma, o vivir la revelación a su manera. Con respecto al rey Nabucodonosor, tenemos que también decir que el término exacto sería Nabucodonosor segundo. Y también podemos encontrarlo, ¿verdad? En otras partes de la escritura con respecto a lo que fue su reinado. Vamos a hablar más profundamente de esto, principalmente en la sección de hoy en 15. Pero uno de los profetas que más recuerda la forma tan violenta y loca de vivir
es el profeta Jeremías, donde menciona, ¿verdad? Que solo de alguna forma rápida menciona los nombres de algunos de los judíos a los cuales Nabucodonosor sentenció a morir en el fuego. Les recomiendo entonces leer Jeremías 29-22. Es uno de los más crueles en todo el Antiguo Testamento, sin lugar a dudas. Algunos comentaristas, al ver estos cambios tan abruptos, lo llaman el gobernador más inestable del Antiguo Testamento. Bueno, es complicado. Pero vamos a hablar entonces de la estatua de oro. ¿Por qué este tema, la estatua de oro, es todo un enigma? Uno, nos encantaría que hubiéramos tenido internet y buenas cámaras para tomarle fotos a ese artilugio, pero no tenemos. Y dentro del texto tampoco nos dan más detalles, además de que era de oro y de la altura y el lugar donde se puso. ¿Qué es lo que ustedes notan en las medidas? 27 metros de alto por solamente 2,5 metros de ancho. Con solamente ver las medidas, ¿qué piensan ustedes? 2 metros de... Son 27 de alto y 2,5 metros de ancho. Pues el deseo de ser realmente adorado, si fuera él. Que todo el mundo lo vea. Esa es Ujú. la idea. Pero estructuralmente da la impresión que es demasiado alto y muy Y, poco ancho. y que es fuerte. Y es de oro. Ahora, en la construcción, en la forma en que se describe, no sabemos si es literalmente toda de oro o si está recubierta de oro. Eso no lo sabemos. Pero vamos a ver entonces algunas, voy a poner la pantalla en la pizarra, algunas posibilidades con respecto a esto de a la estatua. Ok. Primera posibilidad, y los comentaristas, como les dije, pues están agarrados del pelo por esto. Algunos dicen que era la imagen de Nabucodonosor. Esta es la primera hipótesis, ¿verdad? Esto es lo que algunos creen. Segunda hipótesis es que puede ser de un dios babilónico. Entonces, los que dicen que pudo ser la estatua de un dios babilónico defienden su posición diciendo, en el capítulo anterior, él recibe una visión de Dios que le dice que su reino es pasajero y que se va a acabar. Entonces construye una estatua de su dios babilónico o dioses, voy a poner entre paréntesis, como un signo de protesta de mis dioses babilónicos son más fuertes que el dios que me acaba de decir que mi reino va a pasar. Este es sí, es una hipótesis, es una hipótesis. La tercera hipótesis es que puede ser algo abstracto. O sea, que era una figura ahí, una estatua que podría haber tenido partes de animales y que era abstracto, ¿no? Y que podría haber representado el espíritu de Babilonia, el espíritu del emperador o la cantidad de dioses que tienen, ¿verdad? Los que dicen que era esto, que era una cosa abstracta, dicen que era una forma de establecer una religión única. O sea, él en cierta medida puede que haya dicho, voy a tomar al Dios de Daniel y lo voy a meter con todos los demás y vamos a hacer una sola religión. Todos van a creer esto. Em, este, este puede ser. Este puede ser también una, ¿cómo se llama? Una posibilidad. Cuarta posibilidad, y vean que no era fácil. Dicen algunos que más bien puede ser una estatua de Daniel. Pues claro, si Daniel me acaba de decir qué va a pasar si Dios lo usa y él acaba de admitir que no hay nadie como el Dios de Daniel, entonces hay algunas personas, algunos comentaristas que dicen que más bien esta puede ser el tributo a Daniel. Todas tienen sus pros,
todas tienen sus contra. Ujú. ¿Qué pienso yo? Bueno, yo creo que tal vez la palabra del Dios de Daniel, tú eres la cabeza de oro, como dice la hermana Leida, pues se convirtió en que, bueno, si yo voy a ser la cabeza de oro, voy a ser un cuerpo de oro, ¿verdad? Para decir que soy la autoridad y todos me deben de alabar a mí. Esta puede ser para mí. Cabeza de la Por, nación. ajá, o sea, que sea la opción 1. ¿Por qué creo que no puede ser la opción 2? Es que no se menciona a ningún dios en específico, ¿verdad? Entonces, cuesta mucho pensar que Nabucodonosor estaba honrando a uno de sus dioses o a todos, sin ni siquiera mencionarlo. Así que creo que lo que está tratando de hacer Nabucodonosor acá es utilizar el sueño de Daniel para para convertirse a sí mismo en el centro de adoración religiosa. ¿Sí? Entonces, esta es la nueva etapa. Ahora hay tiempos de paz, ya hubo revelación, ya no tiene ansiedad, entonces hay que unificar, porque en el fondo él está pensando no, cómo evitar que se haga realidad la profecía. Bueno, entonces, si hay una sola persona que gobierna, si hay una estatua, un símbolo, si hay una sola religión y todo el poder está concentrado, entonces ese puede ser. Con respecto a la opción 3, me parece pues que puede ser también. em, Puede ser también. Pero definitivamente dentro de todas esas figuras abstractas también tuvo que haber sido una relación con la cabeza de oro. Y que si fue Daniel, no creo por lo que vamos a ver de hoy en 15, ¿verdad? Del pesar de cómo voy a tirarlo al horno si acabo de ponerle una estatua, ¿verdad? Ese es el tema. Ok. Bueno, ¿qué nos sorprende también de aquí? Voy a tratar de volver al texto, a ver si me sale. Ahora sí. Sí. Eh, que vemos es una talla realmente sorprendente para este tipo de edificaciones. Y es, claro, la posición en alto con una base de dimensiones pues desconocida. Tuvo que haber tenido una base porque si no se caía. Em, Esto es claramente algo que se hizo que fue sumamente costoso. Está el debate si era solamente cubierta de oro o era todo de oro. Da la impresión que por la prontitud entre el capítulo 2 y 3 fue algo muy rápido, recubierto de oro y corran, ¿verdad? Esta da la impresión que Además que se fue, había destruido. sí, ese es el tema. Ahora, en los llanos de Dura, esto es muy complejo, porque más o menos haciendo algunos cálculos, algunos comentaristas dicen que debió verse a 2 kilómetros a la redonda. ¿Por qué? Porque Dura era el nombre que comúnmente se utilizaba en Mesopotamia para señalar estos tipos de valles rodeados de montañas. Así que no sabemos específicamente cuál fue la ubicación, pero el mensaje y la campaña publicitaria es clara. Solo hay uno que es la cabeza de oro, solo hay un gobierno y todos se someten. Aquí Nabucodonosor está intentando poner un peso a su autoridad, que nadie dude de él. Si la visión lo dejaba un poco cabizbajo, aquí él levanta la cabeza y dice, no, pero espérese un momento, solo hay uno en toda la provincia de Babilonia, solo hay uno que gobierna todas las naciones. Y que su reino no tiene fin, según él. Según él, pero la visión le acaba de decir que le tienen los días contados. Sí, Ajá. entonces por eso vemos tanto el verbo ordenó, mandó. Todos tienen tinte de que se hiciera con rapidez, ¿verdad? Y sin cuestionar. Eso es bastante claro. Entonces, la meta es desarrollar y unificar una cultura alrededor de su imagen. Esta es la idea. Vamos a hablar entonces de los sátrapas. Eran los representantes más destacados, ¿sí? Los sátrapas eran
de lo más alto dentro de la jerarquía de Egipto. ¿Qué sabemos más de eso? No, no sabemos nada más de los sátrapas. Lo que sí es que están ordenados de, la, de los rangos más altos a los más bajos. Los magistrados eran mucho más bajos que los sátrapas. Eran Los, como ministros. sí, sí, más o menos tiene ese paralelo. Los prefectos eran comandantes militares, eso es lo que sí sabemos. Entonces tenemos poder político, poder militar. Los gobernadores eran administradores civiles. Entonces tenemos aquí a la representación del poder civil. Los consejeros tenían pues autoridad gubernamental, ¿verdad? Pero ayudaban principalmente. Creemos que el término se refiere a este puesto que se está preparando Daniel y sus amigos, ¿verdad? Estos tipos de sabios que están allí. Pues tesoreros claramente son los que manejaban los fondos del reino, los jueces eran los que administraban la ley, los magistrados eran los que ejecutaban las condenas, y el término de más gobernantes es simplemente una forma muy común que se hace en las lenguas de Medio Oriente para decir, y todos los demás que tenían cargo, ahí estaban, ¿verdad? Esa era la idea. Era una asamblea generalísima. En el 3 no tenemos ninguna pregunta. En el 4 bueno, los heraldos, la idea era, ¿verdad? Que ellos eran los que comunicaban, eran la voz oficial, eran los amplificadores de la voz del rey. Entonces, es muy interesante aquí en el versículo 4, no lo noté, pero voy a hablar un poquito de eso. Cuando dice entonces, em, este entonces marca un tiempo y una forma muy clara. Por decirlo, no eran como en México, que te dicen a las 5 empieza a las 5:15, no, es a las 5 empezó. Entonces los heraldos proclamaron, ¿sí? Cuando el rey dijo, ya, empieza la fiesta. Sí, esto no era Latinoamérica, definitivamente. Pero la frase pueblos, naciones y gente de toda lengua, ¿por qué se refiere a esto? Bueno, recordemos que por las victorias anteriores, este país estaba lleno de miles de prisioneros, miles de prisioneros. Entonces hay toda una fiesta, una ceremonia en la llanura de la ciudad, ¿verdad? Y entonces el propósito es que todos los recién llegados vieran esta nueva religión de Babilonia y que esta nueva religión era superior a todas las religiones de todas las naciones. ¿Por qué? Porque todas las naciones habían sido conquistadas por Nabucodonosor. Así que si Nabucodonosor era el más grande de los reyes y su religión iba a ser la más grande de las religiones dentro del imperio. Y no hay ni siquiera debate con respecto a eso. Versículo 7, tan pronto como escuchen la música. ¿Qué notamos aquí? Aquí notamos que el protocolo va mucho más rápido que el ánimo. No es que la gente iba a empezar a llegar y se iba a empezar a alegrar y la fiesta iba a calentar. No. Aquí todo va al ritmo de Nabucodonosor. Todo va con la pauta. Apenas empiece la música, entonces van a ver todos estos actos de inclinarse, doblar las rodillas y adorar la estatua de oro, ¿verdad? O sea, él dijo, el que no baile va para el horno, entonces ahí dijo, bueno, ¿y cuál es la señal? Que empieza a haber música. Entonces está utilizando el viejo recurso de les pongo música para que esta imposición sea un poco más llevadera, ¿verdad? Su programa se habría perjudicado mucho si existía algún tipo de resistencia. Entonces, con buena música, pues de alguna forma se garantizaba el entusiasmo de todo el mundo. Así que le puso mucho énfasis a este aspecto de la cultura. Una sola canción, una sola religión, un solo gobierno y una sola adoración a él. Esa es la idea. Entonces, lo interesante de trompetas, flautas, cítaras, liras, arpas, zampoñas y otros instrumentos musicales. ¿Qué pasa acá? Aquí tenemos un problema, bueno, no un problema, es una dificultad de traducción.
Ustedes verán en las otras versiones en español que varía mucho el nombre de los instrumentos. Y es porque en la mayoría de versiones lo que intentan hacer los traductores es algo que se llama equivalencia dinámica. Básicamente es, como no tenemos muy exactamente identificado todos los instrumentos, solo algunos rasgos generales, vamos a buscar esos rasgos generales en los instrumentos de nuestras culturas, ¿sí? Entonces eran zampoñas, literalmente no eran zampoñas como las que hay en Sudamérica, pero tenían muchos elementos. Entonces los traductores a la hora de traer el mensaje al español, dicen, bueno, este es el instrumento más similar, ¿sí? Pero entonces, ¿para qué se menciona en el texto estos instrumentos? Es que es bastante interesante la diversidad folclórica. Cada uno de los gobiernos que habían sido absorbidos por el imperio traían un instrumento. Entonces les está diciendo el rey, vengan a mi mesa, yo les voy a decir qué comer, pero ustedes pueden traer alguna cosa, ¿sí? Entonces es como una inclusión forzada, por decirlo de alguna forma. Vamos a traer todos sus instrumentos, pero yo les digo a qué hora lo tocan y a qué hora lo apagan. Y si alguien se revela, tengo alitas de rebelde fritas para, para el que se quiere revelar, ¿verdad? Esa era la idea. Entonces, todos sabían que Nabucodonosor, pues sí, uno de sus pasatiempos libres era asar personas, así que no tenían muchas ganas de decir otra cosa. Ujú. Bueno, con Eso. respecto, sí, perdón, con respecto a horno en llamas, esto era una cosa muy del gobierno de Nabucodonosor, así como, por ejemplo, en otro tiempo los romanos mejoraron, por decirlo de alguna forma, e hicieron suyo el símbolo de la crucifixión y la crucifixión como un elemento de dominio, de poder y de humillación, pues Nabucodonosor hizo lo suyo con su horno, ¿verdad? Era un elemento que él mismo perfeccionó de su padre. Entonces, por eso es que es un símbolo tan característico de su gobierno. Si este fuera un gobierno que ocupara bandera, seguramente el horno estaría en la bandera, porque era algo que lo caracterizaba muchísimo. Y todos sabían que no era broma. Sí. Bueno, también tengo que decirle que hay algunos retractores de la Biblia que dicen que los nombres de estos instrumentos son griegos en su raíz, entonces que este libro puede tener una fecha tardía. Pero bueno, ¿qué decimos ante esos críticos? Tenemos que decirles que la comunicación entre Grecia y el cercano Oriente se había establecido muchísimos años antes de la conquista de los griegos bajo el liderazgo de Alejandro. Entonces, no es extraño que algunos de estos instrumentos tengan su raíz en el griego. Ok, entonces, esto es básicamente los que teníamos, las preguntas. Bueno, sí, me faltó hablar un poquito del horno de llamas, pues Nabucodonosor sabía que ninguna sociedad podría mantenerse unida solamente con el temor, ¿verdad? Pero el horno estaba ahí por si había algún cascarrabias o algún antisocial. Él jamás pensó por su mente que iban a haber unos jóvenes ahí valientes que iban a decir que no tenían miedo a ese horno. Con respecto a los verbos se inclinaron y adoraron, pues esto también es algo mucho en Medio Oriente, ¿verdad? Una actitud de doblar la cerviz, la columna, doblar las rodillas y mantener silencio. Él no podía, él no podía obligar que la gente creyera en esta nueva religión única, pero sí podía obligar a que tomaran esta posición y guardaran silencio. Y esta era una forma de decir, cuidado, cuidado, se rebelan contra esto que yo estoy colocando. Entonces no faltó los que se inclinaron por sobrevivencia, ¿verdad?
bueno, lo más importante es sobrevivir. Y si todos lo hacen, pues vamos a hacerlo nosotros también. Y sí, los primeros informes de esta ceremonia eran muy emocionantes, ¿verdad? Seguramente Nabucodonosor pues estuvo muy contento de cómo se estaban dando las cosas y podría alzarse una ciudad dorada con pies sólidos, con una base firme e indestructible. Eso es lo que él está pensando después de esta fiesta. Mis hermanos, ¿qué aplicaciones o qué podemos decir de este texto tan emblemático, tan controversial? Tan polémico. Sí, yo estaba esperando que, bueno, como reconoció a Dios y a Daniel, el capítulo 3 empezara con, bueno, y abrazó la ley y, y liberó a Israel y no, viene y hace esto. Pero Ajá. bueno, ¿qué ven? ¿Qué ven? ¿Qué podemos, por qué fue importante para los primeros lectores y por qué es importante para nosotros hoy este texto de la estatua? Que no podemos inclinarnos ante ningún Dios que no sea el Señor. Mm. Yo me pregunto, cuando Daniel le interpretó el sueño a Nabucodonosor, de lo que yo puedo concluir en el capítulo 2 fue una situación pública. Me imagino que por lo menos Nabucodonosor estaba rodeado de su gente cercana, por si acaso alguno tenía que cortarle la cabeza a Daniel, ¿verdad? Ujú. Pero de ahí, dentro de todo lo que ese señor era, yo me imagino que él entendía como gobernante e imponiendo muchas cosas a la fuerza que él tenía en medio de toda la gente enemigos, Ujú. ¿verdad? Y la revelación que Daniel le dijo a este hombre fue, usted tiene los días contados, su reino tiene los días contados. Tal vez por eso fue que el hombre decidió mandar a hacer una estatua totalmente en oro, digo yo, desde arriba hasta abajo, no solamente la cabeza, como para vender una idea, como dice aquí un comentarista, dice que la estatua, la enorme estatua refleja que Nabucodonosor vio en su sueño, la estatua que Nabucodonosor vio en su sueño en el capítulo 2, excepto que esta estaba hecha completamente en oro, como si Nabucodonosor afirmara que no habrá otros reinos después del suyo. O sea, ahí al hombre se le salió todo el ego y aunque confesó lo que confesó del Dios de Daniel, él inmediatamente volvió a confiar en sus propias fuerzas. Y yo pienso que es ahí donde tenemos que aprender, ¿verdad? De que A que nosotros no nos, podemos poner esperanza alguna en nuestras propias fuerzas. Es el Señor el que sostiene todo lo que conocemos como vida, ¿verdad? Yo lo digo en la vida de cada uno. Como familia estamos pasando algo importante porque Liliana tiene una hermana que perdió una pierna hace años. La atropelló un autobús y le dejó una de las piernas tan averiada que no logró salvarla, tuvieron que cortársela. Y ahora resulta que hay otro hermano, un varón, hermano de Lili, que está en las mismas, está internado en el hospital, le pusieron una prótesis, el cuerpo rechazó la prótesis y tiene una infección tan severa que ya le advirtieron que van a tener que cortarle la pierna. Y ahí uno se da cuenta cómo la vida de uno depende de algo tan delgado, pero en Dios, ¿verdad? Uno está bien resguardado. Ahí, por supuesto, esta lectura de hoy se queda corta. Lástima que no llegamos, como dijo Aleida, hasta el 19. Porque uno se da cuenta, ¿verdad?, de la forma en que Dios te guarda en el día a día, pero entendiendo que pertenecemos a su reino, no a ningún otro. Y que fue lo que este egocéntrico rey
pretendió venderles a la gente. Y se ve, ahí está la estatua, totalmente en oro, para que ustedes Ujú, entiendan que no va a haber otro reino después del mío. ujú, Y ujú. fue el autoengaño más claro que existe en la Biblia de un capítulo a otro. De los peores contrastes que hemos visto de un capítulo a otro. Me Sí, quedo con esto, don Omar, lo resumí así, una confesión no basta, debemos de dejar de depender de nuestras propias fuerzas. exactamente. Para- Amén. Ujú, Como dice Nahum 1:7. ujú. Yo creo que era un buen político, pero no sé cómo decirlo. Él quería ser reelegido, pero él sabía que la tenía fea. O sea, si hablamos del político que confirman sus hechos para que la gente los reelija, quién sabe cuántos oyeron a Daniel y empezaron a maquinar cómo de quitárselo encima porque el hombre tenía un reino que iba a futuro, a la decadencia, ¿verdad? Mm, Bueno, Sí, voy a poner, bueno, lo que yo veo, ¿no? Del texto, creo que el, el culto a la imagen, eso es súper peligroso. Y lo vemos en políticos, pero también lo vemos en todas las esferas, ¿verdad? Como ya y parece que se ve que transmite que, y, y al final son estatuas muy frágiles, son, son cosas que no se mantienen en el tiempo. Y creo que lo más peligroso de este rey era tomar lo que Dios dijo para usarlo en su propio beneficio. O sea, él recibió una visión y se quedó con una frase de esa visión para establecer una religión alrededor de él. Y entonces esto yo creo que es súper peligroso. Y a mi esposa le dice el horóscopo cristiano, ¿no? Cuando a veces sacamos un versículo y decimos, esta es la promesa de Dios para mi vida. Y, y yo me quedo siempre pensando como cómo llegó a sacar ese versículo así para, de como si fuera un cheque en blanco, ¿verdad? El usar a Dios para mis propios propósitos, eso es muy peligroso. Sí. eso es misticismo, o sea, eso es como sacar a una verdad que es para mí y aplica solamente para mí, ¿verdad? Porque mi esperanza no puede estar en cosas de hombre, mi esperanza está única y exclusivamente En en el el Señor. Señor. No importando lo que esté viviendo. No, perdón que meta la cuchara, pero Nahum 1:7 dice, bueno es el Señor, es refugio en el día de la angustia y protector de los que en Él confían. O sea, hay una condición que está ahí en el sentido de que el Señor es nuestro refugio y protege, pero a los que en Él confían. A los que no confían en Dios, de ahí recogen lo que siembran. Porque Dios deja que recojan el fruto de su propio actuar, que es lo que este señor está pretendiendo ahí, como casi como que estableciendo un culto específico de todo el mundo De él. alrededor de su reinado babilónico, sabiendo que un ratico antes, unos días antes, Daniel había hecho muy claramente lo que Dios había establecido para la vida de él. Ay, ay, ay. Ay, amén. Sí. Ay, amén. Ay, ay. Don Omar rascando donde pica. Sí. Y para vergüenza mía lo digo, muchas veces uno pone mucha confianza en el esfuerzo personal. Y a la vuelta de la esquina el Señor te sale y te recuerda que es Él. No, y es un mensaje que usted lee en todo lado, ¿verdad? O sea, descubre el campeón que hay en ti, está en el serial, está en la tele, está en las redes sociales. Podemos llegar hasta donde nuestra mente, hasta los límites que le ponemos a nuestra mente. Eso es bien, bien peligroso. Ujú. Muy peligroso. Bastante. ¿Alguien más? Pensando también en que no podemos depender de lo que vemos a nuestro alrededor.
La semana anterior terminamos muy contentos con lo que Dios había hecho y cómo este hombre se sintió, ¿verdad? Seguro terriblemente asustado, o, bueno, por lo menos tenía una respuesta, aunque no creo que era la más buena o la que él quería oír, pero tal vez se le pasó un poco el temor y entonces dijo varias cosas allí, como que el Dios de Daniel era el Dios de todos los dioses. Y nosotros estábamos muy contentos cuando dijimos, el reino de Dios está por encima de todos. El reino, en esta lucha, el enemigo no gana, ¿verdad? Porque es lo que cree, bueno, lo que confesamos. Pero si nos dejamos, ¿verdad?, guiar por todas las circunstancias que hay alrededor, el entorno se pone medio alegre y entonces nosotros creemos que todo va a estar bien en este momento. Pero viéndolo, la vuelta que pasa en tan pocos versículos, nos damos cuenta que todo está otra vez peor que antes. Ahora él está tan ufanándose, ¿verdad?, de su posición y es tan, tan imponente, ¿verdad? Está como en la mejor, lo logra con la música, él está seguro, porque está en su mejor y espléndida arrogancia, puede expresarlo así, se olvidó de lo que pasó hace un rato. Y la gente de entonces había seguro estado muy contenta, los que estaban presos, incluso, y toda esta gente de la que estás hablando, que posiblemente estaban como esperanzados de que la cosa podría pasar mejor y nos pasa a nosotros, vemos una cosa así buena verdad, y creemos que todo está bien, así como decís, entonces no solamente por el poder que ves en la caja del cereal, sino porque creemos en un Dios que ya nos lo resolvió, que ya estamos a tiempo para seguir adelante con muchísima verdad. Entonces, para ellos y para nosotros hoy, esto es una tremenda enseñanza. Esto es una lucha, no se termina hasta que se termine. Entonces, no podemos estar anclados en las cosas bonitas o buenas que hemos estado esperando y que vemos. Entonces, es como de seguir en fe, porque no podemos confesar que ya todo está ganado. Sí. Entonces, esa es la idea que me da. Si hubiéramos llegado al 19, yo estaría tan contenta como la vez anterior. Sí, ¿verdad? Qué justicia. Digo, está muy bien, ¿verdad? Tenemos Pero que esperar, seguimos es, esperando. sí, sí. Que el reino avanza no significa que no hay oposición. Y ese es el Exacto. tema. No, porque siempre tenemos esperanza. Claro, por favor, por supuesto. La esperanza es lo que nos Pero habrá oposición. tiene. Ajá, y sabemos que es real y que pasará, pero como ya, pero todavía no, ¿verdad? Ya, pero todavía no. Exacto. Vivimos en esa tensión. No, genial. Y es como los que hablan de que la salvación es un proceso, que empieza el día en que uno le rindió el corazón a Jesús y terminará el día en que el Señor venga, ¿verdad? Cuando haga válida la promesa. Pero durante ese tiempo, de ahí uno no sabe qué puede pasar. Por eso hablaba ahora yo sobre el caso del hermano Lili. Él ahora está hablando de que él en el puro fondo siente paz. Él no es creyente, pero de ahí yo creo que Dios usa cosas como esas experiencias de alguna forma para que la gente vuelva los ojos de alguna forma a él, ¿verdad? A la gente cuando está en esas, yo le digo, la salvedad en Cristo es que Cristo nos otorga esperanza, aunque la cosa esté fea aquí, ¿verdad? Tenemos esperanza en el sentido de que hay una promesa cierta. Hay muchos que no tienen ninguna promesa en su vida, entonces no vislumbran en ninguna forma una esperanza y tal vez por eso es que se refugian en el mundo tal cual es. Eso es muy triste. Yo me imagino que ahí en Babilonia, más de uno la vio venir cuando yo, Daniel, le dije, no, aquí la cosa está fea, es mejor irse para otro lado. Quizás cuántos habrán ido a Babilonia a vivir a otro lado, uno no sabe, ¿verdad? Porque si alguien medio supo entender lo que Daniel reveló, se dio cuenta que el hombre, humanamente hablando, tenía los días contados.
si Ujú. podía haber, como dice Leila, esa arrogancia que Nabucodonosor dejaba ver, ¿verdad? Ujú. Amén. ¿Alguien más con una aplicación? ¿No? En una palabra, ¿cómo resumiríamos el estudio de hoy? La idea principal. Mm. No adorar a otros dioses. Humildad. Ok, humildad. Sí, lo que usted va a dar. ¿Ya? Ujú. Es una Mansedumbre. buena palabra. Mansedumbre. Bueno, pero humildad versus, ¿verdad? Contra lo que estaba ocurriendo, porque ahí no se refleja humildad. Voy a Bueno, poner, Y arrogante. voy a sí, poner es humildad y arrogancia. pues, sí, como Ujú. Sí, contraposición. ahí están combinadas las dos. Mm. El Señor Jesús en algún momento dijo, aprendan de mí, que soy manso y humilde. Yo lo oí, o cuando uno se imagina a Jesús diciendo eso, uno está oyendo de alguien, o la gente que lo escuchó vio a aquel que estaba en contra del mundo entero y su, Ujú. y su forma de vida, su forma de ser, ¿verdad? Ujú. Yo creo que si él como Dios dijo, bueno, hay que ser manso y humilde para mantenerse ecuánime en este mundo adverso, digo yo, entonces una palabra por sí es mansedumbre y humildad. Versus, sí. Yo estoy buscando una palabra para resumir y no se me viene ninguna, pero voy a decir memoria frágil. No sé si es por Nabucodonosor o Yo por pienso mi que propia memoria. también. Ay, sí. No se le Oh, escuchó. se le entrecorta. Mi hermana Karen se le cortó. ¿Me escuchan? Ahora sí, Ahí, súper bien. Eso. Pienso que narcisismo. Sí. Sí, sí. Sí, Ujú, exacto. También, ujú, sí. Dios nos libre de eso. ujú. Estoy en un curso, bueno, sí, un curso de consejería bíblica y estaban diciendo eso, que por qué ahora hay tantos narcisistas en la iglesia del Señor, en la iglesia global, que si el problema es que los tenemos y los acabamos de descubrir o el sistema los hace. Esa era la pregunta filosófica, Güey. pero, pero sí, me preocupa mucho. Ujú. Este espíritu de Nabucodonosor de, ok, Dios habló, ahora voy a usar lo que Dios dijo para que gire todo en torno de mí. Que Dios nos guarde. Ujú. Oiga, es que el narcisista llega un momento que más allá de verse bien y todo, de pretender confiar en sí mismo, que es desde ahí Sí. lo que proclama a voz en cuello el humanismo, del hombre por el Ujú. hombre. Ujú. Sí. Y todo gira alrededor de él. Entonces, si Sí, siente que otra sí, sí, persona sí. se acerca a sus cualidades, es o me levanto más o humillo a la otra persona. Y es, sí. O aquellos que creen que tienen la razón siempre y no son Ajá. humildes como para aceptar que se equivocan, Sí. porque eventualmente Dios se sale a la vuelta de la esquina para que entendas que estás equivocado, Me ¿verdad? acordé de un hermano la semana pasada que estábamos en un taller que a él le decían que él nunca escuchaba a los demás. Y entonces en el evento se quedó callado y los escuchó a todos. Entonces le pidieron terminar la conversación y dijo, bueno, los escuché a los demás. Y sí, yo tenía razón, siempre tengo la razón. en serio, en chiste. Sí, dijo, ya los escuché, pero sí, sí, siempre confirmados, siempre tengo la razón, dijo. Ay, qué gente. Magnito, entre todas las palabras de narcisismo que son similares está Igual, egolatría, egocentricismo, vanidad, perse- perse- Presunción. presunción y egoísmo. Es, sí. es aquí.
Pregúntele a Pablo antes de convertirse, Mm. ¿verdad? Era un egoísta, un egocéntrico. Uy, Y era la tapa del perol, de verdad. Sí. Eso. Está bueno, está bueno. se creía que era todo. Se creía que era la última Coca-Cola en el desierto, dicen en Chile. Sí. Y ¡flum! Lo dejó ciego el Señor. Bueno, mis hermanos, siento mucho que como siempre nos pasa lo mismo. Nos atrasamos. Qué bueno que nos pase Pero siempre qué lo mismo, bueno. mi hermano. Qué bueno. Pero vamos a orar este texto pidiéndole, pues pidiéndole al Señor que nos guarde, ¿verdad? Porque todos tenemos problemas con Nabucodonosor, pero cuidado si no tenemos o podemos tener un Nabucodonosor potencial ahí adentro, ¿verdad? Así que ocupamos que el Señor nos guarde. Ujú. Buen Padre y Dios, pues al ver esto, de verdad que nos asustamos. ¿Cómo una persona puede dar un giro tan terrible? Acaba de confesar que solo hay un Dios, que acaba de confesar que es el Dios de Daniel, y acto seguido dice, pues yo voy a hacerme una estatua para que todos me alaben. Ayúdanos, Señor, pues, para que no tengamos, Señor, estos problemas de arrogancia, que no tengamos esta memoria frágil, que podamos siempre recordar que eres tú, Señor, y se trata de tu obra, de tu gloria, de tus méritos, Señor. Pedimos y oramos por nosotros y por la iglesia del Señor. No sabemos si nacen o se hacen los narcisistas, Señor, pero rogamos que nosotros podamos siempre estar pensando en ti, en el prójimo, Señor, y tomar ese lugar de siervos de otros, Señor. También ayúdanos de ese culto al ego, a la imagen, Señor. Ayúdanos a siempre inclinarnos delante solamente de ti, Señor. Y aquí también pues pensamos que una confesión no basta, Señor, y más bien es una rendición constante de nuestras propias fuerzas, Señor. Ayúdanos, Señor, a nunca pretender usarte para nuestros propios propósitos. Y también, como decía la hermana Leida, Señor, no vivir anclados en las cosas bonitas, sino pensar que el reino avanza, pero va a haber oposición. Ayúdanos a tener esa convicción de que pase lo que pase, tú estás en control y estás formando la imagen de tu Hijo en nosotros, Señor. Y rogamos también por el hermano de nuestra muy amada hermana Lili, Señor. Pedimos que tú, Señor, sigas extendiendo tu preciosa obra de gracia en su corazón. Tú lo conoces en lo más profundo de su ser Así y es. rogamos que tu propósito sea en su vida, Señor. Que se haga tangible tu cuidado, tu gracia, tu misericordia, Señor. Y te pedimos que podamos dar testimonio, Señor, de que tú te revelas y te deleitas en salvar. Que Él pueda ver tu salvación de una forma clara, Señor. Y también oramos por paz para su familia, en medio de momentos tan complicados, tan difíciles, Señor. Rogamos para que tu reino siga avanzando en medio de su familia. Y también de las familias aquí representadas, Señor. Gracias por permitirnos estudiar este pasaje en esta noche, Señor. Y gracias por la esperanza que tenemos. Aunque ya, pero todavía no. Tú sigues en tu trono y al mismo tiempo sigues con nosotros. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amen. Gracias. No, gracias a ustedes. De verdad que yo, aunque he pasado horas estudiando el pasaje y he estudiado y lo he estudiado varias veces en mi vida, el comentarlo con ustedes me ayuda muchísimo y aprendo también de ustedes. Así que muchas gracias. Y prometo que de hoy en 8 sí Por favor. terminamos la sección alegre. De hoy en 8, Ya no voy hoy. a decir, ya no voy a No, decir. perdón. De hoy en 15, de hoy en 15. Ya Ya nomás no voy a perdí. decir que la lectura estaba preciosa, como dije este inicio. No, sí, está preciosa Estuvo porque muy siempre buena, pero estuvo
rudo. Oiga, que no nos pase lo de Nabucodonosor mañana, de que nos digan, ¿y ya lectura? Y que uno diga, ¿cuál lectura? Guau. ¿Cuál, cuál No se nos va a revelación? olvidar. Bueno, gracias. bueno, manos. Gracias a ustedes por su tiempo y voy a poner el video también en el grupo por si quieren repasarlo o compartirlo. ¿Está bien? Está bien, Por está bien. favor, muchas gracias. Bueno, Bendiciones a todos. Gracias. igualmente. Hasta luego. Y ahí les dejo de tarea Gracias, que buenas sigan noches. orando por mi hermano. ¿Cómo Claro que se sí. llama? ¿Cómo se llama? Yo no pregunté el nombre. Gabriel. 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 Sí, Bueno, seguimos orando por Gabo. Muy bien. Amén. está bien. Amén. Bueno, un abrazo. bendiciones. Se les ama mucho. Chao. Igual. Bendiciones hasta Buenas Oaxaca. noches. Nos vemos. Buenas Gracias. noches.